¿Alguna vez has sentido que intentas huir de tus problemas, solo para darte cuenta de que te persiguen a donde vayas? Pues hoy vamos a hablar de alguien que literalmente intentó huir de Dios. Y bueno, las cosas se pusieron un poco acuáticas. Acompáñenme a descubrir la increíble y aleccionadora historia de Jonás. Todo comienza en una antigua tierra, donde vivía un profeta llamado Jonás. Un día, Dios le habló directamente. Y no fue para pedirle algo sencillo, no. Le dijo: Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Habla en mi nombre y adviérteles que su maldad ha llegado hasta mí. Ahora, pongámonos en los zapatos de Jonás por un segundo. Nínive era la capital del imperio asirio, enemigos acérrimos de su pueblo, Israel. Eran conocidos por su crueldad y poderío. Ir allí como un mensajero solitario a decirles que estaban haciendo todo mal era, básicamente, una misión suicida. Así que Jonás, en lugar de obedecer, hizo lo que muchos de nosotros haríamos. Entró en pánico. Pensó: de ninguna manera. ¿Yo? ¿Allá? Ni loco. Decidió que la mejor solución era huir lo más lejos posible de la presencia de Dios. Se dirigió al puerto de Jope, encontró un barco que zarpaba hacia Tarsis, que en ese entonces era como decir, el fin del mundo conocido. Pagó su pasaje y se embarcó pensando que así podría escapar de su destino y de la voz de Dios. Se acurrucó en la bodega del barco y se quedó profundamente dormido, creyendo que había dejado su problema atrás. Pero, como ya se imaginarán, nadie puede esconderse de Dios. Apenas el barco se adentró en el mar, el cielo se oscureció y se desató una tormenta violenta, de esas que hacen temblar hasta al marinero más experimentado. Las olas eran gigantescas, el viento aullaba y el barco crujía como si estuviera a punto de partirse en dos. Los marineros, hombres de mar curtidos en 1000 batallas contra la naturaleza, estaban aterrados. Empezaron a rezar, cada uno a su propio Dios, y a lanzar la carga por la borda para aligerar la nave. Era una lucha desesperada por sobrevivir. Mientras tanto, ¿dónde estaba Jonás? Profundamente dormido en la bodega. El capitán del barco bajó a buscarlo, incrédulo de que alguien pudiera dormir en medio de semejante caos. Lo sacudió y le dijo: ¿Qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. Quizás Él se apiade de nosotros y no perezcamos. La tripulación, desesperada por encontrar una explicación a esa tormenta sobrenatural, decidió echar suertes para descubrir quién era el culpable de su desgracia. Y, por supuesto, la suerte cayó sobre Jonás. Todos los ojos se clavaron en él. Le bombardearon a preguntas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho para traer esta calamidad sobre nosotros? Jonás, finalmente acorralado y sin escapatoria, confesó: «Soy hebreo», dijo con voz temblorosa, «y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca. Estoy huyendo de su presencia». Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Se dieron cuenta de que no era una tormenta común, sino la ira de un Dios todopoderoso. «¿Por qué has hecho esto?», le gritaron. La situación era crítica. El mar se embravecía cada vez más. Le preguntaron a Jonás qué debían hacer con él para que la tormenta se calmara. Y aquí Jonás, aceptando su responsabilidad, les dio una respuesta impactante: «Tómenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, porque sé que por mi culpa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes». Los marineros, a pesar de ser paganos, eran hombres de buen corazón. No querían tener la muerte de un hombre sobre sus conciencias, así que intentaron remar con todas sus fuerzas para volver a tierra, pero fue inútil. El mar era demasiado poderoso. Viendo que no había otra opción, se dirigieron al Dios de Jonás y oraron: «Te rogamos, oh Señor, no nos dejes perecer por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de sangre inocente». Y entonces, con el corazón encogido, tomaron a Jonás y lo arrojaron por la borda, a las furiosas aguas del Mediterráneo. Y en ese preciso instante ocurrió el milagro. La tormenta cesó, el viento se detuvo, las olas se calmaron y el mar volvió a estar en paz.
Los marineros, testigos de este poder divino, quedaron sobrecogidos. Sintieron un profundo temor y reverencia por el Dios de Jonás, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Habían presenciado algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pero, ¿qué pasó con Jonás? Mientras se hundía en las profundidades del abismo, pensando que ese era su fin, Dios tenía otro plan. No lo había abandonado a su suerte. El relato nos cuenta que el Señor había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Imaginen la escena. En lugar de ahogarse, Jonás se encontró de repente en la oscuridad y la humedad del vientre de un gigantesco animal marino. No era un hotel de 5 estrellas, pero estaba vivo. Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. 3 días en la oscuridad total, rodeado por las entrañas de la criatura. En esa soledad y desesperación, finalmente hizo lo que debió haber hecho desde el principio: orar. Su oración es una de las partes más hermosas del libro. Reconoció su error, clamó a Dios desde las profundidades, agradeció por haber sido salvado de una muerte segura y prometió cumplir su voto. Entendió que la salvación viene únicamente de Dios y que no podía huir de Él. Después de 3 días, Dios ordenó al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme, magullado, cubierto de algas y jugos gástricos, pero vivo y con una segunda oportunidad. Y esta vez, cuando la palabra de Dios vino a él por segunda vez, diciendo: «Levántate y ve a Nínive, y proclama el mensaje que yo te diré». Jonás no lo dudó. Se levantó y fue. Llegó a Nínive, una ciudad enorme que tomaba 3 días para recorrerla. Jonás caminó un día entero por sus calles, pregonando un mensaje muy simple y directo: «Dentro de 40 días, Nínive será destruida». No hubo adornos, no hubo súplicas, solo una advertencia cruda y directa. Y aquí sucede lo más inesperado de toda la historia. Los ninivitas, desde el más pequeño hasta el más grande, le creyeron. No se burlaron de él, no lo arrestaron. En cambio, su mensaje tocó sus corazones. El rey de Nínive se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre ceniza, un signo de profundo arrepentimiento. Proclamó un ayuno para toda la ciudad, incluyendo a los animales, y ordenó que todos clamaran a Dios con fuerza y se convirtieran de su mal camino y de la violencia de sus manos. El rey dijo: «¿Quién sabe? Quizás Dios se arrepienta, cambie de parecer y aparte el ardor de su ira, y así no perezcamos». Dios vio sus obras, vio que se habían apartado de su mal camino, y Dios, en su infinita misericordia, se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La ciudad de Nínive fue salvada. Uno pensaría que este sería un final feliz para todos, ¿verdad? Pues no para Jonás. En lugar de alegrarse por la salvación de más de 120,000 personas, Jonás se enfadó muchísimo. Se sentó a las afueras de la ciudad, de mal humor, y le reclamó a Dios. Básicamente le dijo: «Lo sabía. Sabía que eras un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor, y que te arrepentirías. Por eso huí a Tarsis la primera vez. Mejor quítame la vida, porque para mí es mejor la muerte que la vida». Jonás estaba más preocupado por su reputación como profeta que por la vida de toda una ciudad. Se sentía ridículo porque su profecía de destrucción no se cumplió. Dios, con una paciencia increíble, decidió darle a Jonás una última lección. Hizo crecer una planta de calabaza sobre Jonás para que le diera sombra y aliviara su malestar. Jonás se puso muy contento con la planta. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que la secó. Luego envió un viento abrasador y el sol golpeó la cabeza de Jonás hasta que casi se desmaya. De nuevo, deseó morir. Entonces Dios le preguntó: «¿Tienes tú derecho a enfadarte tanto por la planta?» Y Jonás respondió: «Sí, tengo derecho a estar enojado hasta la muerte». Y aquí viene la lección final y el corazón de toda la historia. Dios le dijo: «Tú te preocupas por una planta que no cultivaste ni hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció.
¿Y no habría yo de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir su mano derecha de su izquierda, y también muchos animales? Y así termina el libro, con una pregunta abierta que nos resuena hasta el día de hoy. La historia de Jonás no es solo sobre un hombre y un pez. Es una historia sobre la inmensidad de la misericordia de Dios, que se extiende más allá de nuestras fronteras y prejuicios. Nos enseña que Dios ama a todas las personas, incluso a nuestros enemigos, y desea que todos se arrepientan y encuentren la salvación. Y nos desafía a nosotros, como a Jonás, a examinar nuestros propios corazones. ¿Nos alegramos cuando la gracia de Dios alcanza a aquellos que creemos que no la merecen? ¿O nos enfadamos, atrapados en nuestro propio sentido de justicia? La historia de Jonás es un poderoso recordatorio de que no podemos huir de nuestro propósito, y que el amor de Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Espero que esta historia les haya gustado y, sobre todo, les haya hecho reflexionar. Si fue así, no olviden darle a me gusta, compartir este video y suscribirse al canal para no perderse más relatos fascinantes como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima aventura.